Miren, hay muchas cosas de las que quiero hablarles hoy, ¿no? Pero hay algo en particular. La política, yo creo que está doblegándolo a Milei. Yo creo que la política decididamente doblegó a Milei. Ser economista y además poner en práctica sus conocimientos no bastan para conducir los destinos del país, aunque los resultados le estén siendo favorables. La política es el arte de lo posible. ¿Cuántas veces lo escuchamos, no? ¿Y cuántas veces vimos que no se pone en práctica? Los políticos debieran aprender, los viejos y zorros políticos saben que hay veces que hay que tragarse sapos y culebras. Ahora, últimamente los sapos y culebras nos los estamos tragando los ciudadanos de a pie. En la política, como en cualquier orden de la vida, se acepta mucho más o se acepta mejor las palabras que los puñetazos sobre la mesa o esas bajezas y esas chicanas de cuarta que a veces estamos obligados a escuchar. No es el que más grita el que lleva la razón. Y en tal caso, termina siendo el hazmerreír de la mesa o en este caso a veces del recinto, tratando de imponer lo que proclama hasta su afonía total, a los gritos. Miren, yo recordaba una conocida sentencia de George Hegel que señala que el búho de Minerva levanta su vuelo al atardecer. La interpretación más obvia de esta frase alude a que la sabiduría llega con los años, cuando arriba la madurez con su carga de experiencia y de hechos vividos que suponen un inevitable aprendizaje. Minerva, Atenea para los griegos, ¿no? Es la diosa romana de la sabiduría, atributo que se extiende al búho, su inseparable compañero. Desafiante y ajeno a la advertencia del filósofo alemán, Javier Milei ha endosado decisiones políticas muy importantes en su joven asesor estrella, Santiago Caputo, el que él dice juega la mancha con los aviones. Y a él le atribuye un coeficiente intelectual más elevado que el de los políticos y los periodistas que han osado cuestionarlo. Esa es la forma en que defiende. Dijo textualmente, juega la mancha con los aviones. Milei lo asegura, utilizando una ocurrencia cordobesa, ¿no? Popularizada por el senador Luis Juez, que bueno, siempre nos deleita a quienes los escuchamos, en especial al periodismo porteño con sus humoradas, pero también con sus verdades. Lo sabemos, los asuntos de la política aburren a Milei, cuyos meandros y pasadizos secretos desconoce y además pareciera que no le interesan. Su única obsesión es la economía y más específicamente el abatimiento de la inflación. Pero los hechos se concatenan y la política está en todos lados. La ligereza hizo que en los últimos días el gobierno haya recibido
una buena cantidad de sopapos provenientes del Congreso. Vale recordarlas, una de ellas fue el nombramiento de Martín Lustó, que no le hace asco a ninguna bandera política, al frente de la comisión bicameral que monitorea a los organismos de inteligencia. El presidente del radicalismo, siempre propenso a aliarse con el peronismo kirchnerista y siempre atento a las posibilidades de honrar ese propósito, tratando de horadar al gobierno de la forma en que sea. Y percibió la debilidad y se quedó con el cargo. Secundado, miren, nada más ni nada menos, por Leopoldo Moró, otro radical, aunque más avanzado en la ruta que parece intentar Martín Lustó ahora, y escondido allí, detrás de ambos, el che pibe de Cristina, Oscar Parrilli, al que le decía a Cristina, no lo digo yo, no es mi estilo, pero la presidente parece que sí. Parrilli, soy yo, che pelotudo, ¿se acuerdan? Hay audio de eso. Pero también, la semana pasada, fue rechazado el DNU que arrimaba fondos a la CIDE y fue aprobada una reforma jubilatoria demagógica cuya vigencia impactaría en el intento oficial de lograr el equilibrio fiscal. Y de allí el veto presidencial, tras la reunión con los presidentes de bloques dialoguistas. A todo esto se suma la pretensión presidencial de nombrar el juez Ariel Lijo. No sé qué obsesión tiene con eso. Y lo quiere nombrar como nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia. Algo que genera altas resistencias, incluso entre los aliados más cercanos de Milei. En el segundo bloque les voy a contar quiénes son, cómo y por qué la obsesión de Milei. ¿Es un niño caprichoso o es el presidente de una nación? Mauricio Macri ya se ha pronunciado en contra y hace pocos días la vicepresidente Victoria Villarruel se añadió a la larga lista de rechazos hacia el hijo. Esto deja al presidente en manos del kirchnerismo con el alto costo político que eso significa. El estado de dificultades continúa con la segregación de la diputada Lourdes Arrieta y la separación del senador por Formosa Francisco Paoltroni. Este último conflicto hizo recrudecer las tensiones con Villarruel, que lo defiende y se niega a expulsarlo del bloque de senadores, los senadores libertarios, aludiendo que no es de su competencia tal actitud, sino del bloque que integra, lo cual es cierto. No conocen ni los reglamentos. Pero estos tropiezos no han sido en vano. El presidente, quizás siguiendo un consejo de Macri, se ha inclinado hacia el diálogo con su propia gente y con sus aliados más cercanos. Milei parece haber descubierto que no todo es economía, que la política también existe. Al menos por el momento dejó a un lado su temperamento prepotente y desoyó los consejos de su principal asesor, y mientras este juega con los aviones, según el presidente, ¿no? Milei, ganado por la modestia, aunque a regañadientes, dedicará algunas horas seguramente a fastidiarse hablando con sus amigos y aliados del Congreso. Es razonable. Milei posee un pequeño destacamento de diputados
y senadores. Nada. No mueven el amperímetro. Sus opositores, al menos en algunos temas, ¿no?, están al borde de los 2/3. Cuidado, Milei. El presidente carece de la fuerza suficiente para hacerse el valiente. Para colmo, no solo va perdiendo diputados y senadores, sino que los propios aliados no le votan lo que piden, no lo votan. Incluso la vicepresidente se le planta. Y aquí no hay margen para un bluff. Se cuentan los porotos, uno por uno, y todo queda muy claro. Ya sabemos de antemano la fuerza que tiene cada uno. Por eso resulta un sabio, muy sabio, ponerse a conversar en vez de insultar a aquellos cuyos votos necesita. ¿Cuánto le durará? La política acepta mejor las palabras, como dije antes, que el andar a los gritos o pegar puñetazos sobre la mesa. Y destina miradas burlonas a quienes gritan, pero no tienen la fuerza física. Y la fuerza física son los votos, por ejemplo, para poder imponer lo que proclaman hasta ponerse afónicos. El gran acierto de Milei ha sido percibir la demanda de una mayor cuota de energía por parte de los votantes. Eso le ha valido el alto privilegio de un respaldo popular inusitado que se prolonga en el tiempo, aun cuando no se verifiquen buenos resultados en el plano económico. Pero el presidente no está obligado a reiterarse en su estilo prepotente y tontamente agresivo. Resulta muy bueno que intente el abandono de su estilo rústico y picapedrero y soez en lo que a política se refiere. No siempre es tiempo de choques frontales. Sutilezas, tangentes, caminos indirectos. Ese son el pan de cada día de la política. Y cuando es tarde para innovar y aprender este nuevo lenguaje, se vuelve a reciclar. Por lo tanto, Milei nunca es tarde. No se puede gobernar solo con economía, porque como tantas veces lo dijimos en este programa, la economía siempre depende de la política. Y aunque Milei tenga ambas cosas en su condición de economista y de presidente de la República, por tanto, de líder político, igual va a depender la economía de la política, porque no todo se puede hacer por decreto, y aún así ya ve. El Congreso, yo creo que por primera vez en la historia, rechaza un decreto presidencial. No existe antecedente. Entonces no se puede gobernar en soledad. Porque debiera ya saberlo. Insisto, la economía siempre depende de la política. Y a pesar de que el presidente detente ambas condiciones, sin el Congreso no va a poder gobernar. Y el Congreso, al menos como está conformado, casi con mínima, súper mínima representación oficial, yo creo que más que nunca
El Congreso en las dos cámaras, hoy más que nunca, reitero, es más un circo que una de las tres instituciones básicas de la República. Congreso, circo.